Bueno, vamos a continuar con español y literatura. Esta segunda parte corresponde a literatura. Bueno, empecemos por hacer una pequeña etimología de la palabra literatura. Etimológicamente es de dónde proviene una palabra o su origen, ya sea en latín, en griego o en alguna otra lengua. Así es que la etimología de la palabra literatura del latín viene de litera, que a su vez proviene del griego, que es grama. De ahí se deriva gramática respecto a grama, respecto a lo que significa es letra, respecto a la letra. Eso quiere decir que la literatura está relacionado con la letra y pudiéramos interpretarla aquello, como aquello que se expresa por escrito o lo que se escribe. Eso significa que todos estamos acostumbrados a este aspecto de la literatura porque escribimos, todo mundo escribimos, entonces todo mundo haríamos literatura en ese sentido de la palabra. Sin embargo, nos referimos a la literatura como la parte que corresponde a un arte, y ese arte es el arte auditivo. Básicamente, es un arte auditivo cuando nos referimos a la literatura como una parte del arte, que eso es precisamente lo que vamos a estudiar un poco porque lo primero que vamos a establecer con la literatura, como es algo que está por escrito, pues entonces tenemos el texto. Y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar las diferentes formas en que se establece el texto. De acuerdo al examen de la UNAM, que es el que nos interesa, solo corresponde a algunos textos. Pero primero vamos a ver sus propiedades. Bueno, ¿cuáles son las propiedades que tiene el texto? Las propiedades que nos señalan aquí son el propósito. El propósito lo pueden considerar ustedes como una intención. ¿Qué busca, persigue o pretende el texto? ¿Qué quiere expresarnos? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué intención tiene? Ese es el propósito que tiene un texto. Siempre que nosotros escribimos algo, tenemos un propósito. Y eso es una propiedad del texto. Su propósito, la intención que tiene. ¿Qué persigue o qué quiere? Tenemos la adecuación. La adecuación tiene que ver con un conjunto de ideas que están bien desarrolladas. Entonces es el buen desarrollo de las ideas en el texto. Esto sería la adecuación. También tiene que ver un poquito con la parte de escribir correctamente las oraciones, es decir, cuando un texto tiene adecuación, quiere decir que nosotros las oraciones las elegimos correctamente y las escribimos correctamente. La cabalidad. La cabalidad es que el texto es claro y tenemos un texto claro, un texto que tiene una secuencia de ideas, que es perfectamente comprensible, que nos da a entender lo que queremos decir. Era lo que antes en redacción era una redacción adecuada. Es decir, que si nosotros estamos planteando una idea,
esa idea se entiende de principio a fin y no que el texto pasa de un punto y luego de repente parece que toca otro punto y se pierde en algún lugar y decimos, bueno, entonces, ¿qué quiso decir? No, la cabalidad es que el texto es claro, que tiene una secuencia adecuada. Entonces podemos decir que tiene una secuencia lógica. Les cuento esto a manera de anécdota histórica. En Estados Unidos hubo un tiempo en donde se empezó a dar cursos de redacción para que la gente común pudiera entender los textos relacionados con aspectos del gobierno, como eh, guías para inscribirse a una institución, como las cuestiones de una demanda o una denuncia. Entonces se les empezó a enseñar a los profesionales a escribir con cabalidad, es decir, a redactar adecuada y concisamente. Y bueno, la literatura en ese sentido perdió un poco de fuerza, porque las cosas se volvieron mucho más simples, muy fáciles de comprender o muy asequibles. Bien, y el último punto es la coherencia. La coherencia es parecida a la adecuación, solo que en la coherencia las oraciones se siguen de manera lógica. Es decir, cuando un texto tiene coherencia es que está escrito de manera lógica, ¿sí? Con oraciones que van hiladas por medio de nexos. Entonces, oraciones claras, unidas por nexos para el desarrollo de ideas. Bien, en su examen, ¿qué viene? Definitivamente, adecuación y coherencia. Para el examen de la UNAM, un texto debe tener primordialmente adecuación y coherencia. Entonces, ¿cómo identificamos que esas partes están presentes en un texto? Pues tiene que ver con las ideas. Primero, que el desarrollo de la idea sea claro, perfectamente claro. Segundo, que las oraciones que estamos utilizando se puedan unir por medio de nexos y conserven la esencia de esa idea. O sea, esa idea sea perfectamente clara. Bien, vamos con los tipos de texto, es decir, la clasificación que nos sugiere la universidad respecto de los textos. Está el texto periodístico. ¿Qué persigue el texto periodístico? Informar. ¿Cómo identificamos que tenemos un texto periodístico? Porque nos está informando algo. Pero eso que nos está informando es actual y es un hecho. Nos cuenta algo que está sucediendo en este momento. ¿Cuáles son esos textos periodísticos? Pues tenemos la nota, la noticia, tenemos la entrevista, es muy difícil, el reportaje y tenemos la nota, noticia, entrevista, reportaje y me falta uno. Bueno, sí, el ensayo. El ensayo periodístico. ¿Qué es el ensayo periodístico? Bueno, son reporteros, porque esa es la profesión, es un periodista o un reportero, lo que hace es tratar de explicarnos o darnos su punto de vista sobre un elemento del periodismo. Por ejemplo, un elemento importante del periodismo es la verdad. Entonces, encontrará un ensayo sobre el periodismo que desarrolla la idea de la importancia de la verdad en el periodismo. Por ejemplo, ese podría ser un título. Esos son los ensayos. O en un texto periodístico es el manejo de la información en los textos periodísticos o el manejo de la información en la noticia. Podría tener un ensayo también acerca de el valor de conocer al entrevistado.
su trabajo, su trayectoria, porque sucede muchas veces que cuando aquellos que no son periodistas, aunque son comunicólogos, luego hacen unas entrevistas muy malas, como preguntarle al entrevistado qué le gusta comer en las mañanas. Realmente a nadie le importa. Bueno, tal vez sí, quizá eso venda mucho, pero lo importante sería su trabajo, ¿no? Su trayectoria, sus influencias, qué tiene pensado para el futuro, ese tipo de cosas. Bueno, tenemos el texto dramático. El texto dramático es importante. Bueno, en el texto dramático vamos a tener un elemento fundamental que es el diálogo. Siempre estará presente el diálogo en el texto dramático. Tenemos dos tipos de textos dramáticos desde Aristóteles, lo que es la tragedia y la comedia. La tragedia trata principalmente de personajes como lo que son dioses, héroes, ¿sí? Pero la tragedia tiene un elemento de que siempre es un final fatal. La comedia también tiene un final fatal, solo que son personajes comunes, es decir, se refiere a la vida común. El final es un final desagradable, tal vez terrible, pero tiene el elemento de comedia. Es decir, aunque le va mal al personaje, pues siempre es gracioso lo que le sucede. Esa es la diferencia entre la tragedia y la comedia. En la tragedia, definitivamente al personaje principal le va realmente mal y el final es terrible. Para que se ubiquen más o menos, alguna vez leyeron ustedes Edipo Rey, la tragedia de Edipo Rey. Y en esa tragedia, pues nos encontramos con alguien que desde que nace está condenado a morir, no muere, es llevado a otro reino, crece creyendo que es parte de ese reino y que esos reyes son sus padres, persigue la aventura y cumple con el oráculo. Se encuentra con su padre, el verdadero, en el camino, lo mata, llega al reino de su padre, logra descifrar el enigma de la esfinge, el tío, que su tío le ofrece a su propia mamá, de esposa, tiene dos hijos, y cuando descubren todo el asunto, él se saca los ojos. Y no, tiene cuatro hijos, de hecho, dos mujeres y dos hombres. Y de ahí sigue todo lo que es la tragedia con Edipo. Entonces siempre le va mal, siempre es trágico, tremendamente dramático, etcétera, etcétera. Ahora, como es un diálogo, en el diálogo tiene que haber personajes. Personaje en griego significa máscara. Por eso nos vamos a encontrar en la tragedia una máscara que representa la tragedia y una máscara que representa la comedia. Una está triste y la otra está sonriente. Entonces, esos personajes, de ahí viene personalidad, personaje es una máscara, y un elemento importante del texto dramático es el coro, que también se ponen máscaras. De hecho, representaban con máscaras. ¿Sí? Y esos personajes, bueno, son representados, cada personaje, por un actor que realiza el acto. El acto dramático o la obra dramática está dividida en actos y esto es una presentación en el teatro. El teatro es el espacio escénico donde se presenta la obra. ¿Sí? Uno no va a ver una obra de teatro, no, uno va a ver al teatro una obra dramática. Entonces, digamos que en un estilo de corrección y de lenguaje adecuado, fui al teatro a ver una obra dramática, que fue una tragedia o una comedia o una tragicomedia o algún otro tipo que se derivan de estos dos. Bueno, el desarrollo de las acciones se lleva a cabo por los personajes y por eso es un actor o actriz quien representa a esos personajes y lo que le sucede a los personajes.
Después tenemos el texto poético. El texto poético tiene un elemento muy importante, ¿sí? Utiliza un lenguaje figurado. Ya lo vimos en la primera parte, el uso del lenguaje figurado. Ese lenguaje figurado son lo que conocemos como figuras retóricas. Las figuras retóricas, como la metáfora, como el símil, como la prosopopeya, como ¿qué otro será? Metonimia, ¿sí? Son formas retóricas del lenguaje, o sea, es un lenguaje figurado. La palabra poética o poema viene de poiesis. Poiesis significa creación. Entonces es crear algo, crear un texto. Ya veremos qué significa un poquito más. Bueno, aquí lo que tenemos entonces son poemas. Los poemas están formados por versos, que a su vez forman estrofas, y tenemos el poema. ¿Ok? Entonces, esos versos tienen unos elementos. ¿Cuáles son los elementos? El ritmo. Los poemas actuales solo tienen ritmo. Está la rima. Hay algunos poemas que tienen rima y ritmo. Y por último está la métrica. Bien, la métrica es el número de sílabas que hay en un verso. Esa es la métrica, el número de sílabas. Y para cada tipo de poema, para diferentes tipos de poemas, hay una medida muy especial o muy específica, de 14 sílabas o 13 sílabas, ¿sí? O 10 sílabas, los decálogos, por ejemplo. Entonces, ahora la rima. La rima es una relación de la última vocal del verso, la última, que tiene una relación con las demás vocales. Entonces, es un sonido, ¿sí?, en la última vocal. Siempre será la última vocal. Bueno, yo no tengo nada en contra de el cantante Bad Bunny, absolutamente nada. Es un buen productor. No sé si sea un artista, pero él escribe sus canciones. Pero sí creo que sus canciones son malas. Y no por lo que dicen sus canciones, sino por el uso excesivo de la rima. Exagera tremendamente la rima en sus canciones. El ritmo, su nombre lo dice, el ritmo lleva una cierta cadencia. La cadencia no es que algo tenga que sonar rimado, no tiene que sonar casa con ama, con corazón, con canción. No, ese tipo de cosas no. El ritmo es que el poema tiene cierta cadencia y se va hilando por sí mismo. Bueno, eso básicamente son los poemas, ¿no? Y la poesía, ¿sí? Entonces, aquí vamos a modificar esto para ponerle aquí poesía, ¿sí? Para no repetir ahí poema, que quede más claro. Bueno, la poesía está conformado así. Bueno, entonces, ¿cómo se hace un poema? Pues se escriben versos que forman estrofas y que complementan un poema. ¿Hay alguna regla para eso? Algunos sí. Algunos poemas tienen ciertas reglas, como que sean estrofas de 4 versos y estrofas de 3 versos, y van como enlazados. Una estrofa de 4 versos, dos de 3, una de 4, y eso ya es un poema. Pero eso son reglas en ciertas épocas en donde se escribía la poesía de esa manera. Hoy ya no tienen tanta exigencia en ese aspecto. Y el último, el texto narrativo. El texto narrativo, su nombre nos dice, nos cuenta una historia. Cuenta una historia. Algo parecido al periodístico.
solo que el narrativo no nos está informando de nada. Es una historia que podría ser real o ficticia. Podría ser posible o fantástica. Podría ser en cualquier tiempo, pasado, presente, futuro. Podría hablarnos de personajes reales. Nos habla de personajes que pueden ser reales, imaginarios, que pueden ser personas, animales, cosas, ¿sí? Entonces el género narrativo tiene muchos elementos, muy buenos elementos. Y vamos a encontrar aquí dos, lo que es el cuento y la novela. En su examen de la UNAM se va a hacer hincapié en las diferencias que hay entre el cuento y la novela. ¿Cómo identifican cuando tienen un cuento o cuando tienen una novela? Primero, la extensión. Este es corto y este es extenso. Eso es lo primero. Una novela es muy extensa y un cuento es corto. Puede haber cuentos un poco extensos, pero definitivamente es corto. Ahora, si no identifican si es muy extenso o muy corto, el segundo elemento es que trata de un solo personaje. Toda la historia es de un personaje. En la novela, ¿sí? Tenemos personajes y hay historias paralelas. ¿Sí? Es decir, que dentro de la novela se puede desarrollar la historia de uno de los personajes, que a lo mejor no es importante, pero pues el autor quiso darle importancia y desarrollar la historia y no termina dentro de la misma historia de toda la novela. En el cuento puede haber otros personajes secundarios, pero la historia es de un solo personaje. Mientras que en la novela, aunque hay personajes principales, ¿sí? Los secundarios pueden tener su propia historia y participan de la historia en su conjunto. Otro elemento que distingue al cuento de la novela es el tiempo. Hay un solo tiempo. O se cuenta en el pasado, o se cuenta en el presente, o se cuenta en el futuro. Mientras que en la novela hay un tiempo histórico. Es decir, se mueve en el pasado, en el presente y en el futuro. Y va y viene. Ese es un tiempo histórico. ¿Sí? La otra, que está presente en la novela, el espacio, puede suceder en cualquier lugar. En el cuento no les doy la diferencia porque en el cuento también puede haber un espacio, puede suceder en cualquier lugar, ¿sí? Solo que aquí puede ser en cualquier lugar y puede cambiar de lugares, ¿sí? Es decir, en el cuento esto es muy dinámico, entonces va a ser así, dinámico. Nos puede contar muchísimas cosas. Bueno, básicamente esos son los elementos que podemos distinguir entre un cuento y una novela. En su examen va a venir, ¿de acuerdo? Va a venir la diferencia entre lo que es el cuento y la novela. Entonces, les pueden poner muy probablemente, venga, ya saben, relación de columnas. ¿Cuál podría ser esa relación de columnas? Texto dramático, poema, cuento, novela. Así, los cuatro. Y enfrente, pues más o menos las descripciones de cada uno de ellos. Ustedes tienen que relacionar esas columnas. La descripción de lo que es el poema, la descripción de lo que es un cuento, la descripción de una novela, la descripción de un texto dramático. Entonces, tienen que identificar los elementos primordiales. El texto dramático, hay diálogo, hay personajes y generalmente se presenta en un espacio, el teatro. El texto poético o la poesía tiene lenguaje figurado y
tiene verso, estrofa y algunos elementos. En el dramático, pues va a tener que ser el cuento por la extensión, corto, o por la novela por la extensión, que es mucho más extenso. ¿Va que va? Bueno, pues básicamente eso es lo que tiene que ver con esta parte de literatura. Déjenme tomar la foto para mandárselas. Está tratando de ingresar un compañero. Muy bien, entonces vamos a continuar. Hasta aquí llegamos con esta parte. Y vamos con el último punto respecto de literatura. Les digo que es muy pequeñito este. Eran solamente dos puntos para literatura. Lo más extenso era de español. Eso está en la primera parte. Y en esta segunda parte, pues va a estar lo de literatura. Bueno, en la literatura vamos a tener dos elementos importantes. El género y las corrientes literarias. El género que nosotros vamos a analizar viene desde Aristóteles, que más o menos desarrolló esta idea de género en una obra que es La Poética de Aristóteles. Si a alguien le interesa, en algún momento, darle una buena ojeada a lo que es la poética. Entonces, Aristóteles va a distinguir tres géneros. Les voy a poner la distinción de Aristóteles y cómo se ve hoy de manera moderna, y después vamos a agregar otra cosa que es en la actualidad. Aquí lo vamos a poner. Bueno, ¿cuáles son los géneros? Bueno, tenemos el género épico. El género épico se trata de hechos heroicos. Son personajes como héroes, involucra a dioses, pero las acciones son heroicas. Ese es el género épico. ¿Cuáles son los elementos? Muchísimos elementos, pero lo primordial es que hay un hecho heroico. Eso es algo épico. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, puede considerarse dentro de lo que es el texto épico. ¿Sí? Recuérdense que el texto puede estar escrito en prosa o en verso, a lo mismo. La Ilíada y la Odisea son en verso, están escritos en verso, pero son dentro del género épico. En la actualidad vamos a tener este género como el narrativo. Y ya desarrollamos la idea del género narrativo, lo que es la novela, el cuento y todo. Hoy lo conocemos así, como narrativo, que antes era épico. Luego está el género lírico. El lírico, ¿sí? Tiene un elemento muy importante. Es una oda. Oda en griego significa canto, pero no es el canto al que estamos acostumbrados en la actualidad, lo que es cantar o que alguien cante. No, este es una oda, esto es un canto. Son una secuencia de versos, ¿sí? Que el que lo canta, no lo canta con musicalidad, sino que el que lo canta se acompaña de un instrumento que es la lira, por eso el género lírico. Ese instrumento es un instrumento de cuerda
que es muy pequeño, ¿sí? Que tiene un pequeño mango y que tiene sus cuerdas. Y entonces tocaba pim, y alguien tocaba la lira, o el mismo que expresaba la oda, tocaba la cuerda, la hacía sonar, tampoco le daba armonía, ni musicalidad, ni nada, y empezaba a decir versos. Terminaba algunos versos y ¡pum! Volvía a tocar la lira. Entonces se escuchaba con la lira. A veces sí había cierto ritmo, pero bueno, tampoco sabemos exactamente porque estuvimos en esa época, solo lo que nos históricamente nos dice. Ahora, de manera moderna, esto es la poesía y ya conocemos los elementos de la poesía. Entonces es el género poético, ¿sí? Ahí tenemos la poesía. Y el último, con Aristóteles, es el dramático, que sigue en la modernidad siendo el género dramático. Aristóteles le dio la mayor importancia al género dramático y esta se divide en la tragedia y en la comedia. Y básicamente esos son todos los géneros. Y el último género moderno es el periodístico. Y eso es lo que vimos hace un momento con esta cuestión de los textos. ¿Sí? Entonces, dentro del texto periodístico que se considera importante, pues está la noticia, el reportaje, la entrevista y el ensayo. El ensayo periodístico. Pues eso es respecto de los géneros literarios. Los elementos que vimos hace un ratito les sirve para poder ustedes identificar, solo había que marcar que eran efectivamente los géneros. Ahora, vamos con las corrientes literarias. Y para su examen, déjenme sacar mi apunte. Aquí lo tengo. Aquí está. Muy bien, las corrientes. Primero, ¿qué es una corriente literaria? En una corriente literaria se reúnen obras bajo ciertos criterios. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que se pueden tomar en cuenta para poder reunir todas estas obras en un mismo lugar y decir, ah, esta es una corriente literaria? Bueno, uno de esos criterios es la semejanza entre las obras, que aborden los mismos temas, que expresen de la misma manera. Eso es un criterio. Criterio, ¿eh? Esa es una semejanza. Otro criterio es la influencia, que un autor esté influenciado por otro autor y continúe con la misma influencia. Eso es básicamente. El otro es histórico, las obras que se pueden reunir en una época, todo lo que se escribió en una determinada época. Por eso tenemos obras antiguas, obras medieval, obra moderna y obra contemporánea. Aquí ya no importa si hay semejanza, si hay influencia, pertenece a un periodo, entonces son obras antiguas. Algunos ejemplos de obras antiguas: la Biblia, la Odisea, la Ilíada de Homero, ¿cómo se llama? De Heródoto, que se llama ay, se me fue su nombre, la genealogía de Heródoto y los trabajos y los días también de Heródoto. ¿Qué otras obras de la antigüedad? Ah, sí, las 1.000 noches. No, esos son medievales. De hecho, ni siquiera medievales, ya son modernas. Ya pertenecen al barroco, ya pertenecen al modernismo. De medieval, medieval hay un montón. Todas estas obras que hablan acerca de caballeros, dragones,
de rescate de princesas, castillos, ¿sí? Como Percival. Hay muchas obras medievales. Moderna, ya por ejemplo, Shakespeare está dentro de moderna, Miguel de Cervantes Saavedra es en moderna, eh, Boccaccio es moderna, ¿ok? Y contemporánea, pues ya son los autores más cercanos a nosotros, ¿no? Y que ya pertenecen a esa forma histórica. Otro criterio que se puede considerar es la época, es decir, que sean obras que hagan referencia a una época en particular, que son un poquito más obras históricas. Bueno, vamos a ver algunos criterios que sirven para la universidad, que son corrientes literarias y que tiene que ver con la semejanza, es decir, que guardan una relación entre ellas y escriben acerca más o menos de lo mismo. Entonces tenemos el romanticismo. El romanticismo pertenece al siglo XVIII y siglo XIX. Estamos hablando de entre moderno y contemporáneo. Ese es el romanticismo. Sus elementos es mayor énfasis a sentimientos y emociones. Le dan una importancia a la naturaleza y la fantasía. Naturaleza y la fantasía. Algunos autores aquí importantes serán Goethe, Johannes Goethe y Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker, esos son los más representativos. ¿Sí? Busquen sus obras, conozcan más o menos no van a poder leer las obras, obviamente, pero más o menos dense una idea de cuáles son sus obras que escribieron Goethe y Becker, cuáles son las más románticas, las más relacionadas con el romanticismo de sus obras, y una pequeña reseña busquen de ellos. Bueno, vamos con el realismo. El realismo corresponde al siglo XIX, ya es contemporánea, ¿sí? Y es una descripción objetiva de la realidad. Descripción objetiva de la realidad. ¿Sí? Hay un enfoque hacia la vida cotidiana. Se habla de personajes cotidianos como la sirvienta, el cocinero, la mucama, el carpintero, el trabajador, ¿sí? Y hace referencia a los problemas sociales. Tiene un marcado énfasis hacia los problemas sociales. Bueno, algunos autores aquí son Emilio Sola, a Honorato de Balzac y Benito Pérez Galdós. Sola y Galdós seguro vienen en su examen, si habla sobre lo que es el realismo. Y tal vez mencione alguna obra de Sola y alguna obra de Galdós. 3. El modernismo. Esto sí ya es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues tal cual, modernismo. ¿Sí? Aquí hay un énfasis a lo que es el lenguaje, tiene mucha importancia el lenguaje y la forma del lenguaje. Hace mucho énfasis hacia lo que es la belleza
y la musicalidad. En literatura, la musicalidad es que sea una lectura muy bonita, muy agradable, muy suelta. A eso se refiere más o menos con la musicalidad. Autores, Rubén Darío, viene en su examen. Representante indiscutible del modernismo, Rubén Darío. O sea, ya ni siquiera le piensen mucho. Ponen así Rubén Darío. Y otro es Juan Ramón Jiménez. Pero Rubén Darío es así como de respuesta de examen. Vamos con el siguiente. Vamos a ponerle aquí 4. Lo que son las vanguardias. Las vanguardias. Y ahí vamos a tener el siglo XX. Las vanguardias. Entonces, en esto vamos a tener, ¿sí? Experimenta con otra vez el lenguaje y la forma. Bien, ¿qué diferencia hay entre las vanguardias y el modernismo? Aquí hay un lenguaje y una forma bien determinadas. Se escribe de una manera y así tiene que escribirse. Aquí experimenta, busca nuevas maneras de poder expresarse. Rechaza, bueno, el rechazo convencional. Rechazan las formas convencionales, rechazan las tradiciones. Los autores más representativos aquí son Pablo Neruda, casi no viene en el examen este, y Octavio Paz. De Octavio Paz, lo único que viene y lo único que dice de Octavio Paz es que ganó el premio Nobel de literatura. Es el único mexicano que ganó el premio Nobel de literatura. Entonces, busquen un poquito de eso. 5. Realismo mágico. Sigue siendo siglo XX, el realismo mágico. Bueno, aquí hay una mezcla entre y la fantasía. Hace énfasis en la cultura, ¿sí? Se preocupa por la historia latinoamericana, mucho énfasis en eso, y los autores más representativos son Gabriel García Márquez. La obra más importante de Gabriel García Márquez en este aspecto es Cien años de soledad, razón por la que le dieron el premio Nobel de literatura. Y Juan Rulfo, creo que su obra se llama Artemio Cruz, de Juan Rulfo. No me crean, puedo estar equivocado, pero esos son los más importantes. Bueno, no sé si alguna vez ustedes vieron una película que se llamó Como agua para chocolate. Bueno, esa es una obra netamente del realismo mágico. Si tienen la oportunidad de ver la película o leer la obra de Como agua para chocolate, se van a dar cuenta que es completamente realismo mágico. Habla de unas mujeres durante la Revolución Mexicana y pasan cosas que son fantásticas dentro de la historia latinoamericana, dentro de la historia de nuestra revolución, de cómo vivían las mujeres, a qué enfrentaban las mujeres en ese tiempo. Se quedan solas en una casa y sucede una serie de situaciones, pero muchas de estas es una mezcla de la realidad y de la fantasía. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Acuérdense, Como agua para chocolate, y ese es bien, bien, bien específico de
lo que es el realismo mágico. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Sí. No, profe. Ahora, ¿qué hizo esto? No es. Estoy aquí yo sufriendo y batallando con la foto, pero ahí va. Muy bien. Perfecto. Bueno, con esto terminamos esta segunda parte de literatura y detengo la grabación.